Bueno, vamos a estudiar ahora el tema número 5, siguiendo la filosofía del maestro Couture. Vamos a contestarnos la pregunta: ¿quién valora la prueba? Y esta valoración de la prueba no hay duda que luego de la etapa decisoria, en el momento de redactar la sentencia, el juez es el que va a valorar los hechos alegados y los hechos probados. Cuando estudiábamos el principio de comunidad de pruebas en el tema número 1, decíamos que las pruebas luego de evacuadas ya dejaban de ser de las partes, que pasaban a ser el proceso. Y precisamente este principio de la valoración de la prueba, que como hemos hablado, el juez es el que va a valorarla por las reglas que hemos conocido del artículo 12 y el 254, más las reglas del 243 y siguientes del Código de Procedimiento, vamos a encontrar que la prueba debe ser valorada, como ya hemos dicho ya por tercera vez, por el juez, no hay duda. En esa valoración existen sistemas en el mundo, no solamente en Venezuela. El sistema de libre convicción, el sistema de la sana crítica y el sistema de la tarifa legal. La libre convicción es el sistema utilizado para las legislaciones procesales que tienen sistema de jurados. No solamente en algunos países del norte o más cultos existe el sistema de jurado. Nosotros en el recién promulgado en Venezuela, recién promulgado el Código de Procedimiento Penal o el Código Orgánico Procesal Penal, se imprimió, se reconoció pues, en ese texto la figura del sistema de jurado. Pero lamentablemente en Venezuela no hay cultura ciudadana, lamentablemente hay que decirlo, no hay sistema de participación, entonces era imposible que llegaran a constituirse los jurados de 15 personas, etcétera, etcétera. Luego en una posterior reforma se eliminó y se creó la figura de los escabinos, que tuvo que ser modificada nuevamente después en otras cinco reformas ya que lleva el Código Orgánico Procesal Penal. Y en esas reformas se quitó también el sistema de escabinos. Y ese sistema de escabinos ubicó pues que el juez como persona o como magistrado unipersonal es el que valora la prueba en el sistema penal venezolano. Este sistema de libre convicción es un sistema, como ustedes pueden ver en las películas de televisión, en el cine, en el video, donde hay pues un jurado que es el que decide la libertad de la persona, si la persona es inocente o no culpable. En esos sistemas no utilizan la palabra inocente, sino culpable o no culpable. Y el juez lo que hace es dirigir el proceso y luego de la decisión del jurado pasa a ser este jurado el que condena o absuelve. Y el juez lo que hace es imponer la pena como director del proceso y como poseedor pues, de la justicia, etc. En Venezuela ese sistema no funciona. Luego hay un sistema que está definido en nuestra legislación, en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 507, disculpa, la sana crítica, que dice: a menos de que exista una regla legal expresa para valorar los méritos de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica. La sana crítica es un sistema de valoración de prueba regido pues, en la mayoría de las legislaciones procesales venezolanas y que tiene tres principios fundamentales, que es la lógica, la experiencia del juez o la máxima de experiencia y el conocimiento científico del juez en la materia del derecho. No hay duda pues, de aquello que hemos hablado tantas veces, que el iuris nulli curia, el juez conoce el proceso. Aquí, por supuesto, en esta oportunidad de sentencia, el juez tiene que aceptar, superar ese oficio de ser juez, de aplicar la justicia, por esta norma de la lógica, esta figura pues, de la sana crítica, que es la lógica, la máxima experiencia, la experiencia común, y el conocimiento científico del juez sobre la materia del derecho. Como decía antes, este es el sistema más usado en las legislaciones nacionales. Solamente queda en nuestra legislación, en virtud pues, del artículo 508 del Código de Procedimiento, la figura de la otra forma de valoración de pruebas que se llama la tarifa legal. La tarifa legal, como bien el nombre lo dice, es que la norma jurídica indica cómo debe apreciar el juez una determinada prueba. Y en nuestra legislación, por expresión
del 508 habla directamente de la prueba testimonial. Y fíjense que dice, para la apreciación de la prueba de testigo, el 508, el juez examinará las exposiciones de estos concordantes entre sí, lo que se llaman conteste, un testigo conteste o que concuerde entre sí una declaración la otra, es que digan lo mismo, no sea con las mismas palabras, pero sí que sea el mismo contenido de fondo, el mismo fondo sea la respuesta de los testigos y de las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezca el testigo por su edad, vida, costumbre, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil. Cuando hablamos de inhábil en el artículo 508 no estamos hablando que el testigo sea menor o mayor, o minoridad o mayoridad, o que tenga una capita de minucio. Esa inhabilidad viene dada por las inhabilidades absolutas o relativas que veremos en su oportunidad en la prueba testimonial en particular. Y esas inhabilidades absolutas o relativas impiden que el testigo pueda declarar en un juicio determinado cuando son relativas o en cualquier juicio cuando es absoluto. Lo de que apareciera no haber dicho la verdad, precisamente esa es la máxima experiencia y la lógica del juez, que él tendrá que ubicar si aprecia ciertamente si el testigo dice la verdad o no, ya por las contradicciones en que hubiera incurrido, que le da la fórmula el legislador, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación. Cuando habla también de tachado, no está hablando de que la declaración sea falsa, sino que los testigos, por estar en curso en las inhabilidades absolutas o relativas, pueden ser tachados por su contraparte, y este testigo, si se demuestra la tacha, por supuesto, en el devenir de la evacuación de la prueba, o en el lapso de evacuación de prueba, él deberá entonces determinar o probar si la verdad está en curso en una de las causales de inhabilitación y si está tachado o no de su declaración o no tenga validez para el proceso. En todo caso, este sistema de tarifa legal no solamente se aplica en la legislación venezolana para la prueba testimonial, igualmente para la prueba documental pública. Aquel documento público es aquel que ha sido otorgado por las solemnidades legales por un juez, un registrador o cualquier otro funcionario capaz de dar fe pública. Usted sabe muy bien que los funcionarios públicos tienen capacidad de dar fe pública y, por supuesto, cuando los funcionarios dan fe pública, ese documento se convierte en documento público en el lugar donde debe otorgarse y con las solemnidades pues, que hemos dicho anteriormente. Eso, en estricto derecho, esa definición del 1357 del Código Civil no es nada más ni nada menos que tarifa legal, porque si el juez entiende o aparece en el expediente un documento que tenga esas características, el juez tiene que darle obligatoriamente valor de documental pública. Y la misma norma sustantiva civil del Código dice que esa figura de la solemnidad, de la fe pública, etcétera, que contiene o que rodea todo documento público, le da ese valor, y es valor frente a todos los hombres, y precisamente por eso, ese documento público, el juez está obligado en esas premisas a darle las figuras correspondientes de documento público. Y no hay duda pues que ahí la ley le está diciendo al juez, usted tiene en el expediente, en la causa, hay un documento que tiene estas características, ese documento público, y usted tiene que dar ese valor, y todo documento público es plena prueba en un procedimiento. Eso sería la función de la figura de la tarifa legal. Cuando veamos testigos, ampliaremos nuevamente este punto, y cuando veamos documental pública, también valoraremos este sistema o esta fórmula que hemos conocido como tarifa legal. Sigue el tema y nos aprecia o nos dice que debemos hablar ahora de la valoración que debe hacer el juez. Y así encontramos en este mismo capítulo 10, el 509, que dice los jueces deben analizar y juzgar todas las pruebas que se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál será el criterio del juez con respecto a ella. ¿Se acuerdan? Repito nuevamente el principio de comunidad de pruebas. Ya las pruebas evacuadas no son de las partes, sino que van a ser pruebas del proceso. Y por lo tanto el juez tiene que examinar una de cada una de las pruebas que hayan sido promovidas, que hayan sido evacuadas, que hayan sido suficientemente demostradas en el proceso. Y deberá, como bien dice aquí, decir cuál es idónea y cuál no, cuál prueba
Fíjense bien que ya no estamos hablando de admisión o no, estamos hablando de pruebas fueron evacuadas, el juez está en etapa de sentencia, después los informes, ya no hay causa al final del proceso. Entonces, la norma usa unos términos bien claros, que tienen que ser pruebas idóneas, o sea, que tengan acervo probatorio. Y ese acervo probatorio tendrá que indicar por qué acepta una prueba documental pública, por qué acepta una prueba testimonial, por qué acepta una prueba de experticia, porque le da valor a una inspección judicial o porque le da valor a una confesión o unas posiciones juradas. Y él debe indicar si tiene acervo probatorio o no tiene acervo probatorio, porque si no, caería en un vicio que se llama el vicio de silencio de prueba, que estudiaremos al final del tema. Entonces no hay duda de que esta valoración del juez en el 509 es precisa. Hay que dar excepcionalmente al juez la facultad de determinar, de acuerdo a las reglas que hemos estudiado, de que el juez tiene que atenerse a lo alegado y probado en autos del artículo 12 y que el juez no puede declarar con lugar la demanda si no está probado todos los hechos constitutivos de la acción en la demanda del actor. Entonces no hay duda de que en este instante de valoración del juez, por los sistemas de valoración de prueba, ya sea la tarifa legal en materia de testimonial y en materia de documento público, y los demás medios de prueba por el sistema de la sana crítica, no hay duda después de que él tiene que estudiar, escudriñar en el expediente y en el momento de la motiva de la sentencia incorporar los medios de prueba que consideren suficientemente él aportado acervo probatorio, o sea que haya aportado pruebas y las que no han aportado pruebas. Vuelvo a insistir que la norma nos dice que las que fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, los elementos de convicción para poder llegar a una decisión, expresándose siempre cual sea el criterio que el juez con respecto a ella, si le da o no le da valor probatorio. Esa es la figura central de la valoración del juez en materia de apreciación, de valoración de las pruebas. Hay aquí un punto importante, porque a través de muchos años ha habido discusiones si las presunciones, que en materia penal se llaman indicios, pero que ya la vanguardia procesal en el mundo ha dicho que indicio y presunción para ambas, para todas las ramas del derecho sigue siendo lo mismo. Antes se decía que el indicio era materia penal y que los demás, para las materias no penales, era presunción. Pero eso en el devenir del derecho procesal o en la vanguardia o en el progreso del derecho procesal en el mundo, ha eliminado esos criterios y solamente hay indicios o presunción y la podemos utilizar en forma indiferente. Ahora, se entiende que las presunciones son medios de prueba. Claro, son medios de pruebas que no son plenas pruebas, son pruebas que tienen, como una forma muy fácil de entender, es que las demás pruebas tienen valor de un entero, mientras que la prueba de presunción tiene valor de quebrados. ¿Qué quiere decir? Que varias presunciones pudieran llegar a ser pruebas. ¿Sí? Por cierto, recomiendo la lectura de un libro de la tesis doctoral del doctor Muñoz Sábate de la Universidad de Cataluña en España, donde él habla de la prueba de la simulación, donde usted sabe muy bien que la simulación que estudiaron ustedes en obligaciones, el tercero y el actor tienen formas diferentes de probar, y no hay duda pues de que en materia presuncional es valedero en este procedimiento en particular que se llama la acción de simulación, por excepción, pues, y hay una tesis doctoral que de hecho es un excelente libro que está publicado y que si ustedes lo tienen o si no por internet pueden encontrar ese libro de la prueba de la simulación. Entonces, no hay duda de que el programa nos pide, el tema nos pide en particular la valoración de los indicios. Pero antes de entrar a comentar la valoración de los indicios o de las presunciones, teníamos que decir qué es una presunción. Y el 1394 dice que las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez sacan de hecho conocido para establecer uno desconocido. De un hecho conocido, ¿okay?, el juez va a buscar uno desconocido. Si lo hacemos en materia criminalística, cuando existe la comisión de un delito, lo vemos más fácil en un homicidio. Hay un cadáver y por supuesto la criminalística lo que busca son los diferentes hechos alrededor de ese asesinato, pisadas, huellas, cigarrillos, recordemos un poco las series de televisión, de escena de crimen, etcétera, etcétera, donde los criminalistas, que son los primeros a llegar al lugar del hecho, van a ubicar pues esta serie de indicios penales o presunciones para poder llegar después a determinar quién es el culpable. La suma de ese cigarrillo con el ADN, esas pisadas,
esas huellas, etcétera, van sumando y van a determinar ciertamente quién es el culpable. Por supuesto, después quedará la figura del juicio para dilucidar si es inocente o culpable, pero esa figura que hemos hablado de la criminalística, esa serie de presunciones alrededor de un cadáver, permite pues conocer exactamente ese hecho conocido para llegar a uno desconocido, que en nuestra legislación, como nosotros tenemos el sistema de jurado, el juez es el que va a decidir si ese hecho conocido pudo llegar a uno desconocido y determinó ciertamente que le puede dar valor a varias presunciones. Insisto, la sumatoria de presunciones pueden llegar a dar una plena prueba. Si decimos que todas las pruebas son un entero, por ejemplo, para una presunción sería un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, eso es igual a un entero. Entonces, no hay duda de que la presunción tiene una serie de exigencias y de hecho el artículo 510 del Código de Procedimiento dice que los jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto. O sea, tienen que ser un conjunto de presunciones. Estoy hablando de un conjunto en matemática y saben que un conjunto es más de uno. O sea que por lo menos tienen que haber dos indicios para que pueda conjugarse como una prueba de presunción, teniendo en consideración, y aquí hay una regla del Código de Procedimiento, su concordancia, convergencia y gravedad. O sea, concordancia, convergencia y gravedad. Y esa concordancia, esa convergencia y esa gravedad nos va a permitir determinar de ese hecho conocido llegar a uno desconocido. Y además debe el juez adminicular. ¿Qué se llama adminicular en palabras castellanas, tal como lo dice el código? En relación con los demás medios de prueba que consten en auto. O sea, eso es adminicular. La prueba de presunción con los demás medios de prueba es verificar, como bien dice la norma, ¿verdad?, que existe una relación entre esas presunciones y los demás medios de prueba probados en el procedimiento. Sugiero la lectura de una sentencia número 1152 del 30 de septiembre del año 2001 de la Sala de Casación Civil en el expediente 03-799 de la Sala, repito, de Casación Civil, con ponencia del doctor Álvarez Ledo. Repito, es una sentencia del año 2004, si no me equivoco, y esa sentencia permite pues la figura en que podamos comprender mejor, además de que hay una serie en esa sentencia, hay muchas cosas interesantes que ustedes deberían leer, que les va a abrir mucho más el panorama de este derecho tan rico y tan exquisito como se llama el derecho probatorio.